Presentamos un especial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en directo en la sala Zoom, en las redes y a quienes nos acompañan también posteriormente en el Internet para este nuevo capítulo de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es la sesión número 491 de la memoria histórica aún no contada. Hoy es martes 20 de febrero de 2024 y analizaremos hechos relacionados con el secuestro en Chapinero, aquí en la capital de la República, en el mes de agosto de 1978, del empresario Nicolás Escobar Soto, para la época presidente de la Texas Petroleum Company, una compañía petrolera de origen estadounidense, y a la vez miembro de la junta directiva de el Banco de Colombia. Este señor mantuvo en cautiverio una tortura terrible durante varios meses en lo que llamaba el M-19, una cárcel del pueblo. Y cuando se produjo el robo de las armas en el Cantón Norte al iniciar el año 79, la reacción contundente de las fuerzas militares llevó a una operación en el barrio Lucerna, sur de Bogotá, donde los terroristas prefirieron asesinarlo a sangre fría en una de las llamadas cárceles del pueblo para no permitir que fuera liberado o que fuera rescatado por unidades de la 13ª Brigada. Este hecho causó muchísima conmoción en su momento y por algunos años se le reiteró al M-19 semejante crimen, pero la amnesia de los colombianos, la indiferencia de la clase política que está siempre más presta a acomodarse en sus beneficios personales, permitieron que la M-19 no solamente tuviera ministros que hicieran una constituyente para cuadrar la constitución a su arbitrio, sino que hoy tengamos a un terrorista desmovilizado, desgobernando el país y llevándonos a una situación de incertidumbre cada vez mayor por sus salidas en falso, porque la última, la más reciente, es que le dio por demandar al Estado que él preside y que dirige, dice que porque persigue a su familia. Esto es increíble que pasen los años. Hace 45 años ocurrió el asesinato en cautiverio del empresario y hoy los tenemos gobernando, declarándose víctimas después de tener tantas acciones atroces acumuladas en su prontuario. Adelante, mi coronel. Hemos estudiado de larga data en nuestro programa institucional que la topografía colombiana resultó gran aliada para los terroristas de las FARC y los dirigentes del Partido Comunista Colombiano en la conducción de la guerra revolucionaria. En ese orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica de la localidad de Kennedy en Bogotá y en ese caso del populoso barrio Lucerna, que para 1978 todavía tenía algunos amplios sectores por urbanizar o edificaciones en obra negra? Bueno, mi coronel, este barrio es un barrio de estrato 3, hace parte del sector de Kennedy o de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Está muy cerca del Hospital de Kennedy, que es un sitio referente en esa zona, y cerca de los barrios Timiza, Carimagua y Carvajal, que son tres barrios muy conocidos en la zona. Y ocupa una franja grande. Para la época estaba siendo construido hasta ahora
de manera un poco irregular, porque eran familias de clase media baja que iban consiguiendo sus recursos y se iban acomodando allí. Entonces, estaba de moda en toda Latinoamérica las guerrillas urbanas y el M-19 adquirió una vivienda en ese sector que estaba en obra negra y con tecnología muy avanzada de la época, construyó un túnel, un socavón que conectaba directamente a la cocina, como lo veremos mañana en el análisis de las cárceles del pueblo, y desde ahí se comunicaba por medio de un sistema de controles hidráulicos y de botones electromecánicos y una serie de construcciones que incluían hasta respiraderos, aire acondicionado y una cocina en un túnel construido 7 metros bajo tierra, lo cual debió haber demorado varios meses y con mano de obra especializada y desde luego dirigido por un ingeniero o por ingenieros especialistas. Eso demuestra las ambiciones que tenía este grupo y la forma como utilizó un sector demasiado popular donde le facilitó hacer los trabajos debido a que en toda la zona había permanentemente obras de construcción, se movían volquetas y materiales y no causaría mayor sospecha lo que estaba ocurriendo. Además, porque sobre la ubicación muy cerca a la avenida Boyacá y muy cerca a la calle 44 Sur, que es de bastante tráfico, o la calle 45, podría salir a diferentes zonas y regiones de la capital con un tráfico que para la época ya era adecuado. Es, ha sido común que el sur de la ciudad tenga mejor transporte urbano que el norte, ya que hay más vías. El norte se limita a la carrera novena o avenida 30 y que se convierte en novena, la séptima, y de ahí para allá es muy difícil salir si va a la autopista muy congestionada, etcétera. En el sur hay varias formas de moverse más rápido y hay distintas rutas y desde esa época las había. Entonces esa sería una característica que le favoreció al M-19 tener su organización urbana muy bien conectada con células en diferentes partes de la ciudad y otras partes del país. Mi coronel, podríamos complementar ese análisis con una radiografía del M-19 al finalizar 1978 e iniciar 1979. Sí, claro, mi coronel, y aquí complementamos unas fotos para ver cómo era o cómo es el barrio. Y desde esa época se nota que sí había cierta anarquía en el ordenamiento urbano, que no todas las casas están construidas de manera uniforme. Unas tienen antejardín, otras no. Los andenes son muy estrechos. Una orgía completa de cables de la luz por todos los lados y diferentes eh, redes eléctricas y de comunicaciones al aire libre. Mm, Las casas construidas se nota en muchas de ellas de manera irregular, primero un piso y luego el otro encima, quizás sin en ese momento con un plan de ordenamiento territorial adecuado porque no existía y eso pues genera transformaciones urbanísticas no autorizadas. La radiografía del M-19 en 1978-79 es amplísima porque es prácticamente la historia de este grupo criminal, pero vamos a puntualizar algunas cosas. Estaban en permanente discrepancia con las FARC, ya que el M-19 casi todos sus cabecillas militaron y las FARC fueron terroristas de las FARC. Jaime Bate Mancayón fue el lugarteniente directo de Jacobo Arenas muchos años en el Partido Comunista y luego en las FARC, pero luego cuando divergieron, pues estaban en franca
disputa, y lo mismo Iván Marino Espina y Antonio Navarro y Vera Grave, todos esos delincuentes estuvieron en las FARC y ahora eran del M-19 y ahora son honorables manejadores del país y dicen que nunca fueron comunistas. Eh, por esa época ocurrieron muchísimos secuestros aquí en Bogotá, pero demasiados. Era común. Y había bandas muy conocidas. Había una del doctor Secuestro, de apellido Valero, un bandido de apellido Valero, que era un abogado que había sido muy mal abogado, pero un hábil terrorista. Y tenía una banda grandísima en Bogotá que secuestraba y negociaba con el EPL, EPL-PLA, que eran dos grupos diferentes, con el ELN y con el M-19 los secuestros. Algunos lo hacían directamente, otros le ayudaban a hacer la inteligencia y en otros lo hacían los bandidos y luego lo negociaban con el M-19 o viceversa. El M-19 los negociaba, los secuestraba y luego se los vendía a esta banda. Hubo varias operaciones importantes en esa época, una muy conocida que la vamos a ver la semana entrante, que fue el secuestro de un dirigente del Partido Liberal en la calle 102 con carrera 16, frente a su casa, y eso era el jueves antes de elecciones. Y el domingo, mientras el país estaba en elecciones, un grupo de la Policía Nacional lo rescató en el barrio Modelia y lo y dio de baja a dos de los bandidos que tenían relación con el M-19 y resultaron ser del ELN. Tenían un prontuario amplísimo en secuestros, pero hubo muchos más. Y además fue una época en que hubo muchísimas acciones terroristas en Bogotá. Ayer veíamos una de esas, un intento de explotar un petardo frente a la Embajada de Estados Unidos. Aquí, 3 días antes de las elecciones, hubo unas explosiones en la sede del Partido Conservador, hubo explosiones en cajeros automáticos, en empresas que no pagaban las vacunas que le exigían los terroristas y atentados contra la policía en el sur de la ciudad. Todo eso porque había elecciones y era la salida de López Miquelsen, la llegada de Turbay al poder. Se probó, y ya con el paso del tiempo está mucho más claro, que había nexos del M-19 con el narcotráfico. Ya estaban pensando en controlar todas las rutas de las drogas hacia Centroamérica, desde el Caquetá y el Putumayo, y quedó muy claro que en ese momento el autodenominado hombre fuerte de Panamá, que acababa de obtener un éxito grandísimo para los comunistas latinoamericanos en nombre de la soberanía, con el término del contrato que ha firmado Panamá en 1903 o en 1902 con Estados Unidos acerca de los 100 años del canal. Y en el 77 Torrijos logró que Jimmy Carter le firmara que se suspendía ese contrato y que Panamá asumía el control total de una manera progresiva del canal de Panamá. Entonces, Torrijos se ha convertido en un referente de rebeldía antiestadounidense y además era el contacto directo de varios grupos terroristas latinoamericanos, incluido el M-19, y estaba también ya evidente que estaba untado hasta los tuétanos de narcotráfico y que era amigo personal de Pablo Escobar y otros capos del narcotráfico. El M-19 tenía una cercanía fuerte con las guerrillas centroamericanas. Todavía no había caído la dictadura de Somoza a manos de Daniel Ortega y sus bandidos, pero había terroristas colombianos que iban y participaban en la guerra en Centroamérica, en Salvador y Nicaragua, Guatemala, pero fundamentalmente en Nicaragua. Y allí estaba, por ejemplo, la monja colombiana Leonores Guerra, que era miembro del ELN.
y que hasta escribió unas memorias relatando toda su pasada por ese grupo terrorista y por Centroamérica. Entonces, cuando el M-19 se robó las armas, se rumoreó mucho que parte de las armas hurtadas en el Cantón Norte podrían ir a la guerrilla centroamericana. Y probablemente fueron algunas armas buenas. Por eso la solidaridad del señor Ortega con los bandidos colombianos es grande, porque tienen nexos desde hace rato, y con el narcotráfico ni se diga. Había un reclutamiento intensivo del M-19 en universidades, colegios, organizaciones sociales, y todo, como decía Jaime Bateman, porque la revolución era un sancocho ideológico en el cual había que armar al pueblo para destruir la oligarquía y construir un nuevo proyecto revolucionario de poder popular similar al de Cuba. Eh, Quienes más tuvieron cárceles del pueblo y instalaciones secretas de ese estilo, con tecnología electromecánica de la época e hidráulica, fueron los terroristas tupamaros de Uruguay y montoneros de Argentina. Y quedó probado, después del robo de las armas, que hubo unas capturas de unos uruguayos que tenían esos contactos y que los venían creciendo, y 4 o 5 años más tarde quedaron más ratificados cuando el terrorista Carlos Pizarro León Gómez, el padre de la ilustrísima e impoluta senadora María José Pizarro, organizó un grupo criminal que llamaron el Batallón América para atacar la ciudad de Cali, integrado por narcotraficantes y terroristas peruanos, ecuatorianos, uruguayos, chilenos, argentinos y colombianos. Panameños también había ahí. Eh, la plataforma del M-19 insistía mucho en antimilitarismo y anticolonialismo, e inclusive por los años 80 le agregaron el antisemitismo debido a que viajaron también esos días a unos entrenamientos del Valle de Bekaa, en el Líbano, donde Muammar Gaddafi, que era el dictador de Libia y quien se consideraba a sí mismo como el líder de el cambio musulmán en el mundo, financiaba grupos terroristas de la OLP, de otros países eh, musulmanes, y apoyaba guerrillas latinoamericanas como el M-19 de Colombia, el Alfaro Vive Carajo del Ecuador, o miembros de distintas agrupaciones que integraban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en Salvador. La propaganda del M-19 era permanente, muy habilidosa. No había acción que no cometieran ellos que no tuviera una altísima dosis de propaganda. Usualmente colocaban unos petardos de bajo poder explosivo en las ciudades, sitios congestionados, y cuando estallaban estos petardos volaban por el aire muchísimos volantes con su mensaje de con el pueblo, con las armas al poder y con los mensajes permanentes de Jaime Bate Mancayón y los demás cabecillas. Al mismo tiempo, tenían unos periodistas que secuestraban, otros que se autosecuestraban y otros que los buscaban desesperadamente para hacerles el show, como el caso de la señora Patricia Lara, hija de un ganadero huilense, secuestrado y asesinado por las FARC, y casada con el señor Gómez Méndez, que más tarde fue procurador y fiscal. Y esta señora, a pesar de ser de un origen altísimo nivel económico y de alto nivel social en su región, tenía sus dos ojos izquierdos, lloraba por los dos ojos izquierdos, escribía con dos manos izquierdas y caminaba con dos piernas izquierdas, y cuadró un show con Jaime Bateman, Antonio Navarro y los demás bandidos para publicar un libro en que Robin Hood les quedaba pequeñitos en genialidad, lo mismo Mao Zedong preparando la marcha roja, y el libro se llama Siembra vientos y recogerás tempestades, muy conocido por la época. Era parte de la propaganda que se hacían eh, estos bandidos del M-19 para estar permanentemente en el imaginario colectivo
como el grupo que tenía la solución a los males del país. Y desde luego, pues el hecho más resaltante de los tantos que hay ahí, porque hay otra cantidad de secuestros muy famosos y asesinatos, etcétera, como el de José Raquel Mercado, es el robo de las armas en el Cantón Norte, que fue una acción osada, intrépida, audaz y que les resultó a pedir de boca, pero por bocones, por figurones, dejaron muchos indicios y terminaron siendo capturados todos y metidos a la cárcel por el gobierno del señor Turbay, que además instituyó el Estatuto de Seguridad para apretar al terrorismo urbano y rural, y desafortunadamente, en menos de 3 años, el señor Belisario Betancur lo sacó a todos de la cárcel por andar pensando en su premio Nobel de Paz, y hoy tenemos los problemas que tenemos debido a eso. Entonces, esta radiografía es muy general, hay muchos más hechos, pero creemos que nos da una buena o un buen resumen de lo que era el M-19 en ese momento. Mi coronel, ¿cuál fue la primera versión publicada en el diario El Tiempo acerca del secuestro en 1978 del industrial Nicolás Escobar Soto y su asesinato en cautiverio perpetrado por narcoterroristas del M-19 en el barrio Lucerna, al sur de Bogotá, en el mes de enero de 1979? Pues fue impactante. El señor Nicolás Escobar Soto era una persona muy conocida en el país en ese momento, era muy consultado en los medios de comunicación para hablar de temas económicos. En todas las revistas del Jet Set aparecía en las reuniones sociales con ministros, embajadores, inversores extranjeros. Era una persona muy conocida en el país. Era a la vez presidente de la Junta Directiva del Banco de la Colombia y también presidente de la compañía Texas Petroleum Company. Pero estamos hablando todavía de una Colombia muy medieval en muchos aspectos. Y él personalmente andaba en su vehículo, y no era un vehículo ostentoso, era un Dodge Coronet de la época, que eran muy bonitos esos carros, pero no era ni un vehículo blindado ni nada. Y ahí en Chapinero, haciendo una gestión personal, se bajó del vehículo y resulta que ya lo tenían perfectamente ubicado, inclusive los bandidos le han dejado el espacio para que parqueara el vehículo en medio de los dos automóviles en que estaban los 8 terroristas que lo iban a secuestrar. Y el hombre llegó a hacer su gestión en en el sector de Chapinero, se bajó del vehículo y cuando se bajó le salieron del carro los bandidos a secuestrar. Eran 2 mujeres y 6 hombres. Lo cierto es que él era una persona que tenía algunos problemas de salud, pero mantenía una figura física aceptable y reaccionó y fue muy fuerte la reacción. No fue fácil doblegarlo, pero lo aterrador era que había mucha gente en la calle viendo todo el proceso y o no entendían lo que estaban pasando, les daba miedo actuar por ver los bandidos armados y se lo llevaron en presencia de todos. Entonces la noticia fue nacional. La televisión hasta ahora, había unos televisores en colores, otros todavía estaban en blanco y negro, porque fue para la época del Mundial del 78 cuando Colombia recibió la señal de televisión en colores. Entonces en las noticias de televisión ese era el dato permanente, no se tenía mucha información, sino lo que decían los testigos del sitio o lo que se filtraba por allí, los juzgados donde se llevaba el caso. Lo cierto es que se insistió mucho en la descripción de los sujetos y en las placas de los vehículos que estaban allí parqueados. Alguien tomó nota de los 2 vehículos, las 2 placas y la descripción de qué clase de automóviles eran. Uno de esos un Renault 4. O sea, todo muy artesanal.
un Renault 4 no es un vehículo que tenga la fuerza para hacer un escape con un secuestrado, pero como hablamos de una ciudad que no era tan congestionado el tráfico en ese momento, pues le sirvió a los delincuentes para irse y porque la policía tampoco contaba con equipos de alta movilidad. Entonces, por eso ocurrieron esos hechos. Pero así más o menos lo describió el periódico El Tiempo en ese momento. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál era el ambiente político y de seguridad en la capital de Colombia con por los mismos días que ocurrió el secuestro en 1978 del industrial Nicolás Escobar Soto? Bueno, esto ocurre en mayo, el 30 de mayo de 1978. Estábamos a portas de la elección presidencial que llevaría al poder a Julio César Turbay Ayala. Los candidatos a la presidencia eran Álvaro Gómez por el sector tradicional del Partido Conservador, Belisario Betancur en una mezcolanza que hizo de disidentes conservadores con el MOIR y otros grupos de izquierda, eh, Julio César Turbay, que fue por una unidad total del Partido Liberal, con excepción de los que se han vuelto belisaristas, el general Álvaro Valencia Tobar por un movimiento independiente y Julio César Pernia por el Partido Comunista y la Unión Nacional de Oposición. Entonces, ese sábado o ese viernes se cerraban campañas y se ordenaba que las campañas debían ser a puerta cerrada, ya no en la plaza pública. Era diferente a la de ahora en algunos aspectos, pero parecido en el sentido de que daban una fecha en la que se suspendía toda actividad propagandística. En el sitio donde ocurrió el secuestro, sobre el andén, quedaron las gafas del señor Soto y un libro que llevaba ahí dentro del vehículo que estaba leyendo, por lo visto, que se titulaba La herencia del hombre, escrita por Richie Calder. Eh, y se publicó inmediatamente desde Cali, donde estaba la familia, que el señor tenía problemas de gástricos, que ya le han detectado una úlcera y que si no se le daban los medicamentos y la atención con la respectiva dieta especial que le habían ordenado los médicos, podría, como se dice en términos muy coloquiales, reventársele la úlcera y morirse. Entonces, era una época en que las noticias eran escritas de esa manera, había que esperar hasta el otro día que saliera el periódico con alguna novedad y curiosamente las noticias de radio dependían era de lo que publicaran los periódicos, porque los periodistas eran muy pocos, eran más corresponsales, no había casi periodistas de cámara y micrófono, eran contados. Es más, las facultades de comunicación social hasta ahora estaban formándose. Entonces era otro sistema, otro esquema, y los que más se volvían conocidos eran los fotoperiodistas que tomaban unas fotos impactantes con esas cámaras en blanco y negro que tenían, pero de una resolución y una velocidad impresionante y tomaban unas fotos que hoy hacen parte de la historia en muchos aspectos. Entonces era el contexto en lo que estaba el país en ese momento. Mi coronel, ¿cuáles fueron los impactantes términos de la carta enviada por Nicolás Escobar Soto a los directivos de la Texas Petroleum Company? Pues el M-19 en su estilo propagandístico eh, obligaba a los secuestrados a que escribieran unas cartas que causaran impacto. Entonces, la Texas Petroleum Company había dicho que por política de sus directivos en el mundo no
pagaría ningún secuestro ni en Colombia ni en ninguna parte, porque eso sería abrir un boquete con cualquier grupo terrorista que secuestrara a un directivo para que se convirtiera en una puerta circulante el secuestro de sus altos directivos en cualquier parte del planeta. Entonces el M-19 había hecho los contactos, obviamente, con la Texas Petroleum Company para que pagaran y le han contestado eso, que no, no, no. Entonces, el 5 de octubre, o con fecha 5 de octubre, lo obligaron a escribir una carta larga en la cual el señor, a manuscrito, como se ve en el facímil que está en el lado izquierdo, a mano, le escribió a los directivos diciéndoles que había sido informado por los captores de la decisión tomada por ellos en el sentido de que la Texas no colaboraría con el pago de suma alguna por el rescate y que además decían que el señor había incumplido normas de seguridad impuestas por la compañía. Entonces el señor Soto hace la aclaración que muchas de esas normas de seguridad eran recomendaciones verbales de no actuar de una u otra forma, pero que físicamente de seguridad no la había, además porque el departamento de seguridad de la compañía Texas Petroleum Company no era suficiente. Y dice eh, que inclusive el día del secuestro, el señor salió de la oficina y había pedido un vehículo de la compañía Wackenhut, que era la que les garantizaba el transporte a los funcionarios, y a pesar de ser él el presidente de la compañía, le dijeron que no había eh, vehículo disponible porque había salido a vacaciones el conductor que manejaba ese carro. Y dice también en la carta que él tengan en cuenta que la vigilancia o la seguridad solamente se la prestaban en horas de oficina, pero que cuando salía tarde de la oficina por alguna circunstancia ya no había vigilancia o escoltas que lo acompañaran, y tampoco los sábados ni los domingos. Estamos hablando de una época distinta en Colombia. O sea que el secuestro era inevitable. Él no escribe secuestro ahí, no escribe captura, pero obviamente era un secuestro. Y que además, quienes lo capturaron, no dice cuántos, pero según los testigos fueron 8, eran superiores a cualquier escolta que podía tener. Lo mismo les hace ver que él no tiene los dineros que piden los bandidos para pagarlo, que él lleva 33 años de servicio en la petrolera, que cuando lo nombraron como el primer gerente colombiano dentro de las operaciones que realizaba la Texas aquí, lo había hecho en reconocimiento a sus servicios prestados, que siempre ha tenido una lealtad total con los intereses de la empresa y que no tenía sino resultados positivos en todos los negocios, que era una persona, según él mismo, sus palabras, que ha cumplido siempre con el deber, y les insistía que hicieran todo lo posible en cambiar esa posición que había asumido la compañía radical en que no pagaba, debido a que él estaba seguro que si no se negociaba podría terminar muerto y que eso iba a afectar la imagen, dijo la palabra exacta, goodwill de la Texas dentro de la población colombiana, porque los bandidos eran muy tosudos. Luego, pues, se encomendó a Dios y les pidió que tuvieran clemencia y que se sentía agotado física y moralmente. Es una carta, obviamente, conmovedora, pero los bandidos no se la entregaron directamente a la Texas, sino que la dejaron supuestamente en un buzón para el periódico El Tiempo. Pero uno, con el paso de los años, deduce, y con la experiencia que adquirimos en este caso de luchas, pues se sabe que contactaban a los periodistas directamente y les entregaban el documento. La carta, como vemos, fue fechada el 5 de octubre, pero entregada o publicada mejor el 19 de octubre en el periódico El Tiempo,
Es decir, que llegó a la redacción el 18 o 17 de ese mes y seguramente hasta que hicieron algunas averiguaciones o verificaciones la publicaron. Eh, entonces, pues, como se ve, es muy bien telegrafiada el mensaje para trasladarle la responsabilidad a la empresa para anteponer la grave situación psicológica y física que tenía el señor y para dejar un impacto de que los buenos de la película eran el M-19 y los malos de la película eran la compañía y el mismo secuestrado que terminaba siendo presa de esa manipulación. O sea, lo que hace el señor Petro hoy en día, cada vez que esté en un problema y se inventa otro autovictimizándose, es la estrategia comunista de toda la vida y que ha sido característica de este grupo terrorista con sus delincuentes que lo integraron ahora y que ahora son honorables y distinguidísimos dirigentes políticos. Mi coronel, ¿qué otros detalles se conocieron de esa carta el día que fue asesinado en cautiverio por narcoterroristas del M-19 el señor Nicolás Soto en el barrio Lucerna en Bogotá? Bueno, primero que todo ya se publicó completamente el facímil. Recordemos que en octubre, o sea, 3 meses antes, habían publicado, era una parte del facímil. Aquí ya se ve completamente en la foto y luego ya le agregan algunos detalles respecto a las reuniones que tuvieron los bandidos o los contactos que tuvieron para tratar de que la Texas pagara. eh, ya se colocó, aquí fue como un hecho cumplido, pero quedó la sensación de que la culpa la tenía la Texas, porque es el momento en que el país está asombrado que se roban más de 5.000 armas de un cuartel militar, que se inicia esa persecución estricta y que el señor es asesinado por los captores que prefirieron matarlo a él y matarse ellos en lugar de permitir que lo rescataran e inclusive le causaron heridas a un suboficial del ejército que descubrió el sitio por donde entrar y cuando trató de ingresar al túnel fue recibido con fuego eh, por los delincuentes. Entonces repiten la historia de quién era el señor, que trabajaba, cómo ocurrió el secuestro y sobre todo resaltan con negrilla, como vemos aquí, que la Texas fue la que se negó, trasladándole la responsabilidad y volviendo a publicar la carta completa con unos comentarios, ya no la carta de corrido, sino párrafos, comentario, párrafos, comentario, para insistir en que el señor había advertido que si la Texas no negociaba, no pagaba, lo iban a asesinar y que la Texas debería tener en cuenta su tiempo de permanencia y su lealtad con la compañía. Entonces, esos fueron los detalles que le agregaron, coronel. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los pormenores de registro de la vivienda donde los narcoterroristas del M-19 tenían secuestrado al empresario Nicolás Escobar Soto y luego lo asesinaron a sangre fría? Pues el M-19 estaba creciendo exponencialmente en la área urbana. Habían secuestrado y asesinado a José Raquel Mercado y lo han tenido en esa misma guarida. Y a otro señor, que ha sido el presidente de Indupalm. Eh, el M-19 funcionaba por lo que ellos llamaban las triadas compartimentadas. Entonces había grupos en diferentes partes de la ciudad. Algunos se conocían entre ellos, otros no, y utilizaban un sistema de buzones bastante complejo, con unas instrucciones para reunirse eh, y con unas horas exactas. Por lo general utilizaban las frente a las iglesias porque ahí veían el reloj con la hora exacta, sincronizaban los relojes
en esa época y se daban un plazo. Si no llegaban los bandidos o el contacto, inmediatamente levantaban. Otras veces se dejaban paquetes en teléfonos públicos, en los baños de un restaurante. eh, Tenían muchos sistemas de buzones. Entonces el ejército iba aprendiendo de eso en la medida que capturaba alguno, que les encontraba documentos, e iba también refinando sus métodos de operación. Y esta casa ya estaba más o menos localizada, ya se sabía que era en el sur, que era en el barrio Lucerna, pero no se tenía precisión, entonces se estaba era trabajando con agentes encubiertos, haciendo acercamientos dentro de la población civil para ir observando hasta tratar de localizarla. Ese trabajo lo estaba haciendo la 13ª Brigada con el batallón Charry Solano, pero no se tenía preciso. Entonces, cuando se produce el robo de las armas, el general Vega Uribe, que acababa de recibir la brigada, tomó decisiones muy fuertes, le tocaba. Los cursos de oficiales y suboficiales fueron agregados a las unidades de inteligencia. El Ministerio de Defensa prestó todo el apoyo que pudo para buscar las armas y recuperarlas y capturar a los bandidos. Entonces, en ese ejercicio se determinó la existencia de esa casa ya exactamente donde quedaba, pero no se sabía si ahí era donde habían tenido secuestrados o si dentro del túnel, que ya se tenía la información que existía, podrían haber escondido gran parte de las armas. Entonces se hizo la operación para el allanamiento de la vivienda y fue cuando ocurrieron los hechos en que estos tres terroristas que vemos aquí, Elidorio Argüello Fonseca, eh, José Francisco López Vergara y Martín Poveda López, tres antisociales del ELN, eran los encargados de tener bajo tortura al señor en el sótano, que como se ve aquí, lo explicaremos mañana más en detalle, bajaba por un ascensor eh, electromecánico y conducía al foso donde estaba el secuestrado y donde estaban los secuestradores. Lo cierto es que en la intensa búsqueda que se hacía del arsenal, porque era el objetivo principal del arsenal que se han robado, los delincuentes se dieron cuenta que el ejército los tenía ya localizados. El túnel no tenía salida, era un túnel ciego. Entonces, cuando un suboficial intentó entrar por aquí a descender al túnel, lo recibieron a tiros. Entonces se armó un tiroteo entre los bandidos que estaban aquí adentro y el señor afortunadamente quedó en la parte de atrás donde no lo afectaban los disparos. Donde él hubiera estado en esta pieza de adelante, pues los disparos que rebotaban lo hubieran podido herir o matar. Y cuando los bandidos se sintieron perdidos, entonces optaron por eh, asesinarse mutuamente hasta desaparecerse ellos. Como vemos, muchas fotos, mucha información, el periódico fue intenso en esa información. Adelante, mi coronel. Había servido esta vivienda del barrio Lucerna para otras actividades criminales y terroristas del M-19 contra los colombianos. Sí, claro, mi coronel, aquí en la descripción de la operación dice que hayan estado secuestrados otros señores, José Raquel Mercado, el líder sindical, de quien ya hicimos la reconstrucción de los hechos aquí en la fundación, y también el gerente de Indupalma, Hugo Ferreira Negra, el industrial Miguel Germán Ribón y el gerente de la Texas. Esos de los que conocían, ¿no? Otros también pudieron estar allí. Y afortunadamente los exámenes de medicina legal y forenses demostraron que el señor había sido asesinado a corta distancia por los bandidos y no por el ejército, porque se llegó a dar la desinformación que ha sido el propio ejército el que lo ha matado en el momento de entrar al foso, pero no, quedó demostrado que fueron los bandidos los que procedieron a asesinarlo.
Y aquí están las fotos de José Raquel Mercado y de Ferreira Neira cuando mandaron las pruebas de supervivencia, que las tomaban al lado del baño, del sótano, que era muy estrecho, no era que fuera muy amplio, con una bandera del M-19 que quedó colocada en la pared. Y también están las fotos de las armas que tenían los delincuentes con las cuales enfrentaron a la tropa y con las cuales Medicina Legal hizo el examen forense y determinó la forma en que fue asesinado el señor Soto Prieto y lo que allí ocurrió. Entonces, había material suficiente, pruebas suficientes, eh, y se corroboró que en ese sitio era el epicentro de las acciones terroristas y criminales del M-19 en la capital, de quienes hoy son presidente, Comisión de Paz, Dirección Nacional de Inteligencia, ex senadores, ex gobernadores, con un prontuario criminal y las manos untadas de sangre de colombianos asesinados, secuestrados, torturados en nombre de la revolución comunista. Mi coronel, ¿por qué se titularon algunas crónicas periodísticas de ese diario como si el barrio Lucerna estuviera en pie de guerra durante el allanamiento a la vivienda cuando estaba secuestrado por el M-19 el empresario Nicolás Escobar? Por varias razones. Primero, porque fue mucha la tropa que llegó allá y la que fue llegando en la medida en que los hechos sucedieron. Inicialmente, la operación inició o comenzó con el ingreso de unidades uniformadas y de civil, previa coordinación al registro de la vivienda para buscar las armas. Pero cuando se detectó que existía el túnel, entonces se pidió apoyo de la policía militar y de unidades urbanas. Entonces se acordonó la zona y se le pidió a los habitantes que se retiraran, porque no se sabía si allí había explosivos, si podía ocurrir algo más grave, ya que las informaciones iniciales que daban los que estaban en el sitio era que el acceso al túnel era muy complejo y no se sabía qué había allá. Entonces comenzó una desinformación total. Las tropas, sin suficiente comunicación de los radios, pues recibían la información de que retira la gente, subidas en los techos de las casas, otros soldados apostados detrás de los vehículos, y de pronto sonó una explosión. Entonces se armó como el escándalo de que el barrio estaba en pie de guerra, los reporteros no podían acercarse. eh, un periodista de un noticiero de televisión con una cámara de las grandotas que había, se subió con un teleobjetivo a tratar de grabar y el soldado que lo vio corrió rápidamente a avisarle al oficial que estaba al mando de la unidad que había un sujeto con un arma moderna que no se conocía porque se veía el telescopio ese. Entonces se regó la onda en el barrio de que los bandidos estaban subidos también en los techos. O sea, hubo una desinformación y una sensación de guerra urbana que no existía. Y entonces por eso el periódico El Tiempo y otros publicaron ese título, que se sentían como si estuvieran en pie de guerra, soldados con unos megáfonos ordenando a la gente que se retirara. Los periodistas imprudentes, en lugar de retirarse, se botaron en montoneras y el sitio, pero finalmente no pasó afuera, afortunadamente nada grave, porque adentro sí murieron los tres terroristas, asesinaron al señor secuestrado e hirieron a un suboficial del ejército, que además el impacto de ver salir al suboficial alzado y subiéndolo a un carro, la gente se imaginaba cosas y hablaban de que había unos combates intensos, pero fue más la especulación de lo que allí sucedió. Adelante, mi coronel. Mi coronel, trajo el pacto farsante.
paz a los colombianos y la posibilidad de que olvidemos crímenes atroces perpetrados por las guerrillas comunistas contra los colombianos, verbigracia el secuestro en 1978 del industrial Nicolás Escobar Soto y su asesinato en cautiverio perpetrado por narcoterroristas del M-19 en el barrio Lucerna, al sur de Bogotá, en enero de 1979. Bueno, Miguel, antes de contestarle eso, miremos este par de fotos. Aquí vemos a un miembro de la inteligencia militar con un fusil y vestido de civil, lo cual resulta hoy, a la fecha de hoy, pues un error, ¿no? Que un soldado armado vea a un tipo de civil armado y le puede disparar, pero así pasaron los hechos. Y aquí vemos al soldado corriendo cuando vio al del teleobjetivo pensando que era un terrorista corriendo a avisarle al oficial. Y lógico, la romería de gente chismosa pues fue grande. Y aquí vemos dentro del patio de la vivienda, como se nota, el sitio donde está un soldado prestando seguridad y debajo donde él está, hasta ahí llegaba el túnel de la casa. Respecto a la pregunta, la respuesta es no. No, porque el pacto Far Santos suponía que se acababa ya las guerrillas, que todo era paz, como dijo Juan Manuel Santos en la ONU, que ya habíamos llegado a un remanso de paz y amor, y lo que aquí vemos es otra cosa. Entonces, tenemos inclusive a uno de los miembros de este grupo criminal desgobernando el país y a sus cómplices haciéndole más daños con el cuento de la paz, ya que el señor Oti Patiño demostró absoluta incapacidad para producir resultados y Petro lo que hizo fue sacarlo de ser el negociador con el ELN y subirlo a que dirigiera la negociación con todos los grupos terroristas sin entender uno cuál es el objetivo preciso, porque parecería que es ayudarle a los terroristas entre ellos mismos y colocar a la terrorista Vera Grave, que tampoco tiene nada que mostrar, pues el ELN sigue secuestrando y amedrentando el país y las FARC, por su lado, siguen creciendo. O sea, en síntesis, este pacto no sirvió para nada, solo para darle un premio Nobel que ni se merecía ni necesitaba el señor Santos. Mi coronel, ¿qué reflexiones podríamos hacer acerca del secuestro en 1978 del industrial Nicolás Escobar Soto y su asesinato en cautiverio perpetrado por narcoterroristas del M-19 en el barrio Lucerna, al sur de Bogotá, en enero de 1979? Muchas, mi coronel. Podríamos decir que el pacto con el M-19, cuando ya el ejército lo tenía derrotado y lo que ha debido hacer el gobierno es apretar las tuercas y llevarlos a todos a la cárcel, o los que siguieran en combate, eliminarlos porque no les quedaba otro camino. Pero el señor Barco inició a arrodillarse ante ellos y su comisionado Pardo Rueda terminó por legitimarlos y llevarlos a una constituyente que no satisfizo por demás a los otros grupos terroristas. O sea, uno revisa desde este crimen y todos los que cometió el M-19 solo le hicieron daño al país, pero no contentos con el daño que hicieron en esa época, hoy ya desmovilizados, siguen haciendo daño al país y no hay quien les ponga los puntos sobre las IES y por el contrario aparecen un poco de personajes hablando de que es que eso es parte de un proceso de paz cuando lo que ha habido es un proceso de sometimiento de Colombia al terrorismo. Eh, por extensión, se negoció en Cuba con las FARC y curiosamente Cuba era el epicentro de apoyo al terrorismo del M-19, después al ELN, después a las FARC y ahora sigue con el irrespeto a Colombia durante el gobierno Duque, eh, ya que los terroristas del ELN siguieron dirigiendo todos los crímenes desde Cuba y la narcodictadura cubana adujo siempre que Colombia tenía que cumplir lo que Santos había pactado con el ELN y en lugar de entregar los bandidos los protegía ya y de remate el señor Duque le faltó carácter para haber roto relaciones con esa mafiosa narcodictadura y los tuvo allá
En este momento hay un montón de bandidos de las FARC que están terminando estudios dizque de médicos en Cuba para venir a trabajar en las zonas rurales de Colombia. O sea, uno mira por cada aspecto relacionado con este tema y ha perdido Colombia. Desde luego la dirigencia política colombiana de esa época y de esta, ajena a la realidad de lo que vivimos y muy cercana a la politiquería y al oportunismo que nos ha llevado a donde estamos. Y por otro lado, la izquierda armada y desarmada se acostumbró a delinquir abiertamente a sabiendas de que siempre van a ser perdonados y que van a terminar teniendo la razón y además premiados con curules, con cargos y hasta con elección presidencial, sin importar qué tanto daño le han causado a la sociedad. Y la sociedad también desde su lado, indolente, sin ningún rumbo, sin ninguna orientación, sin ninguna claridad y sin ninguna responsabilidad ante sí misma, eligiendo a estos delincuentes porque es que es mejor la paz que la guerra. Y lo que es peor, personas que ni siquiera habían nacido en esa época, defendiendo a estos criminales ahora como si fueran la salvación del país. Entonces dejo hasta ahí las reflexiones y le pasamos la palabra a mi coronel González. Gracias, mi coronel. Comentarios para el día de hoy. El grupo terrorista M-19 se publicitó inicialmente como una solución a las necesidades del pueblo colombiano y con ese fin desarrolló muchos actos delictivos basados en el supuesto de defender a las clases pobres. Dentro de las técnicas más horripilantes que acostumbraba se encuentra la que dijo llamar las cárceles del pueblo. En estos lugares de pésimas condiciones para la vida humana se pretendía crear sufrimiento para satisfacer profundo rencor social, porque se trataba de túneles y fosos donde se torturaba a las víctimas que secuestraban, que por la falta de ventilación y la humedad, la oscuridad y el ambiente malsano, sus víctimas normalmente perecían llenos de enfermedades y bajo crueles condiciones de tortura y sufrimiento. Tratamientos inhumanos muy propicios de la ideología comunista que dentro de sus principios considera que la violación de los derechos humanos se justifica para imponer en forma brutal un gobierno donde su criterio principal es la tiranía y que por ello es admisible aplicar todo tipo de torturas y sufrimientos al mejor estilo de los tribunales de la Inquisición medieval. Bajo estos criterios, el comunismo proveniente en forma clandestina desde Rusia se ha organizado y justificado muchos grupos de bandoleros terroristas en Colombia, dentro de los cuales ha sobresalido el llamado M-19 y el secuestro y asesinato del señor Nicolás Escobar Soto en una de esas cavernas es uno de los ejemplares de los métodos de tortura y crimen que emplearon los asesinos del M-19. Delincuentes que ahora viven en plena impunidad y disfrutan de inmerecida libertad, mucho menos de haber sido favorecidos de altos cargos públicos en el gobierno, donde tampoco han demostrado verdadera idoneidad para solucionar las necesidades del pueblo, además de títulos sociales sin virtud, aunque proclamaban ser la supuesta alternativa de un mejor gobierno, para ahora tener que vivir la vergüenza de haber sido un catastrófico fraude social y un gran grupo criminal. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Exactamente eso es la tragedia que vivieron los secuestrados en las cárceles del pueblo, de las cuales se dice que el señor Petro hizo parte de los carceleros, de los secuestradores, pero como lo reiteramos durante el conversatorio, olvido total, connivencia total de la justicia, indiferencia de los colombianos y complicidad total de la dirigencia política que defiende estos delincuentes. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos otra actividad académica interesante con el análisis de lo que es el Congreso de la República como institución y lo que se requiere para que Colombia
tenga un parlamento serio y estructurado. A todos mil gracias, un feliz día, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.